Buenas tardes chicos, hoy no pude pasar, desde la BIPRI había encierros por ahí que no dejaban la vía o acceso y tampoco en Toro Bajo, entonces pues no me dejaron acceder a la facultad. Sin embargo, dentro de las condiciones que se han hablado en la asamblea, hay que tener flexibilidad. Yo voy a subir contenido del ejercicio final para que tengamos claridad y trabajemos ya esta última fase en los pocos ejercicios prácticos que nos quedan por delante, pero nos vamos a enfatizar en este ejercicio que es la creación y el diseño de su tipografía. Recuerden que es una tipografía display, ¿no? Entonces, vamos a recordar en una primera medida la guía que ustedes ya están desarrollando de estos tres personajes. Cada uno tiene tres adjetivos con los cuales se está desarrollando, pues primero conceptualmente el qué es, qué no es, aclarando sus sinónimos, sus antónimos, y a partir de eso pues vamos a empezar a crear ese personaje que realmente figurativamente trate de representar. Recuerden aquí el perro, que es todo bonachón, o que es todo como villano, como pícaro, como malicioso. Entonces podemos, ¿no?, expresar figurativamente. Finalmente se hace una búsqueda de referentes de tipografías que ya existen. Entonces acá va la ficha de personalidad, antesito colocan todo este proceso que se ha hecho. Recuerden que son 16avos, lo cual son fichas pequeñas. Y luego rankeamos aquí, ¿no?, entre estas 6 tipografías que ustedes cogen y dicen: estas me parece que representan. Entonces no se van a quedar todas en uno mismo. Entonces como que todas son script porque yo tengo algo que me parece elegante y todas son script. No, el hecho de aquí también encontrar contrastes. Es decir, me parece que este es elegante porque Roman, me parece que este es elegante porque es script, me parece que este es elegante por X o Y, ¿no? Entonces lo vamos colocando aquí. Recuerden que va el adjetivo y slash el nombre de la tipografía. Pues el nombre de la tipografía ya puede estar, todo puede estar en Arial, no importa. Pero aquí sí tiene que estar en la tipografía que ustedes escojan para ver por qué la eligen. Y aquí al ladito el nombre de la tipografía. Finalmente recuerden que acá va a estar el personaje en el tiro, y en el retiro van a estar todos estos datos de información. Entonces acá vamos a tener definición, antónimos y sinónimos, y luego vamos a tener una ficha de personalidad muy cortica, como se llama tal, es talcito, tiene tantos años, se comporta de esta manera, tin. Es una persona de tal y tal, un ser, ¿no? Porque puede ser no un humano, un animal, o puede ser un objeto, cualquier otro tipo de criatura. Y finalmente la selección. Del lado de acá vamos a tener figurativamente al personaje que ustedes han creado en base a esto. Y acá va a estar el adjetivo, pero ya con una primera propuesta, un primer acercamiento de ustedes. Recuerden que pues muchas tipografías empiezan siendo caligrafía, como vimos en otra clase. Entonces acá algo muy expresivo de ustedes respecto al adjetivo, y en base a los referentes, cuál es su primer avisamiento hacia dónde va direccionado esta tipografía. Bueno, vamos a escoger, ¿no? Cuando podamos ver las fichas, vamos a escogerlas de cada uno, ¿sí? Y nos vamos a quedar con ese para el desarrollo de la tipografía. Entonces, para eso, ya entramos en materia, que sería la clase de hoy. Y solo fue como recordar un poco lo que hemos venido tratando. Entonces, métanle mucha gana a ese ejercicio, porque va a ser el paso principal para desarrollar la tipografía. Si empiezan a caminar chueco allí, pues van a terminar con una tipografía que no es grata, y por ahí van a tener problemas al final del semestre. Entonces, vamos a evitar eso, vamos a trabajar en sus espacios con ganas, y vamos a tener más bien pues asesorías, teniendo en cuenta la agenda del paro, para poder desarrollar nuestra tipografía, pero que ustedes también puedan participar de las actividades, y pues yo de igual manera. Entonces nos planteamos esto y nos vamos a basar en una presentación o en una cátedra que no es mía, que es de Roberto. Es un profesor que nos va a ayudar a guiarnos dentro de este desarrollo de una tipografía digital. Entonces, aquí de antemano nos coloca una advertencia, y es que hay, dice, dos herramientas fundamentales de la comunicación visual, ¿no? Entonces, que es la conceptualización y la síntesis. Entonces, como diseñadores, nosotros no podemos darle o quitar esto de paso, ¿no? Hay gente que se va de una como a lo formal.
Por eso es que tenemos primero ese ejercicio de personalidad tipográfica, porque tenemos que entender muy bien qué es lo que queremos expresar con nuestra tipografía antes de crearla. A eso se llama, pues en el proceso, conceptualización. Tenemos que conceptualizarla y finalmente en el síntesis es, entre comillas, pues vomitarla gráficamente, que ya se tomen decisiones una vez aclarado la conceptualización. Ustedes tienen un adjetivo, una emoción, un sentimiento, y lo vamos a conceptualizar para poder encarnar gráficamente a través de una tipografía esas características. Bueno, entonces aquí dentro de conceptualización pues nos dan algo muy puntual. Dice, es definir un fenómeno a partir de sus ideas principales. Entonces lo que decimos nosotros, vamos a ver desde el diccionario, vamos a ver lo que es, lo que no es, sinónimos, antónimos, pero además de eso también hacemos una pequeña conceptualización gracias al ejercicio que estamos generando. Entonces, a partir de eso, ¿no? Cualquier cosa que nosotros observamos, y si por ejemplo nosotros tenemos una percepción de algo que no está definido aquí, pues entonces aquí no se nos viene una sola cosa. Por ahí, por ejemplo, lo que alguien puede decir, enredado. Si por ejemplo esto no está aquí, y es lo primero que a mí se me viene a la cabeza. Y entonces es enredado, pero entonces hay otras características que se empiezan a desglosar. Así como hacíamos el ejercicio de sinónimos y antónimos, era gracias a eso, para que miremos realmente cuáles todas son las cosas que debería expresar nuestra tipografía. O nuestro concepto, en este caso, pues nuestro concepto debería ser de tal o tal manera. En este caso, por ejemplo, si miramos esta maraña, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, nudo, pero incluso ruido puede haber acá. Entonces, laberinto, complejo, caos, lío, problema, desorden, enredo, ¿sí? Entonces, y tenemos que tener en cuenta que un solo concepto, una sola idea puede desglosar muchísimos otros, y tenemos que aclarar muy bien qué es lo que nosotros o de qué manera queremos representarlo. Entonces, a partir de eso, luego ya vamos a este otro nivel, que sería el de síntesis, representar un fenómeno a partir de sus características esenciales de una manera ya más formal, más limpia. Entonces decimos, bueno, de todo esto me voy a quedar con esto, que es lo que me interesa a mí, o esto, y tiene que verse de tal manera, ¿no? La tipografía tiene que sentirse desordenada. Vamos a quitar esos ruidos y vamos a ver cómo. Aquí nos presentan algo que hacemos desde pequeños, ¿no? Que, bueno, este es el smile, que es como, a ver, es un círculo, dos puntos y una línea curva, pero todos miramos una cara. Entonces, bueno, aquí está la cuestión, ¿sí? Igual como nosotros somos pequeños, que si dibujamos una casa, pues no nos colocamos a dibujar realmente la perspectiva de una casa y así, sino que es lo básico, ¿no? Un cuadrado, un triángulo arriba, unos rectángulos adentro que sean como la puerta y las ventanas. Si nos colocamos a analizar, muy pocas casas en realidad tienen esta estructura, pero nosotros lo reconocemos, ¿sí? Nivel de síntesis. Entonces, pues, quitar el mayor número de ruidos gráficos o visuales para poder generar una limpieza con respecto a lo que yo quiero comunicar. Entonces, cuando somos niños, normalmente tenemos este nivel de síntesis mucho más avanzado, y lastimosamente mientras vamos creciendo, vamos a dar más complejo. De seguro que a nosotros ya, a los grandes ilustradores, que si yo les digo, no, pues dibújenme un rostro, lo menos que se les pasa es esto, ¿no? Un smile, sino que yo sé que hay personas que estudian en nuestro grupo que son muy buenos ilustradores y de seguro van a hacer un rostro súper impactante, súper detallado. Bueno, en este caso nosotros estamos hablando de que necesitamos un nivel de síntesis para limpiar, ¿no?, los ruidos, que tampoco veamos a lo exagerado, porque es una tipografía y tiene que ser para el uso diario, para el uso de otras cosas. Bueno, que si algún concepto necesita ser desordenado, que se necesita ser, por ejemplo, no sería válido que alguien tenga algo así como ruido, ¿no? Entonces, desentonado o algo así. Entonces dice, no, pero mi tipografía entonces la voy a hacer así, el aguachapanga, toda desgualangada, bla, 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 me salió fácil, pues me gané el semestre. Pues no, sí, de hecho sería un poco más complejo. Si alguien tiene una tipografía que tiene que expresar como ese desorden, como ese caos, como el ejemplo que estábamos viendo, pues tienen que ser decisiones mucho más conscientes, ¿sí? Entonces tiene que ser legible, pero tiene que sentirse desordenada. Entonces tiene que sentirse desordenada, pero tiene que servir como tipografía. Entonces, mucho cuidado con las decisiones que se tomen, ¿sí? Entonces, a eso es lo que nos referimos con el nivel de síntesis. Entonces, una vez aclarado esos dos momentos muy importantes, pues, para el desarrollo de nuestra tipografía digital, ¿sí?, nosotros tendríamos que irnos a lo de siempre, no partir de la nada. En realidad nosotros no creamos, sino que a partir de nuestro conocimiento empezamos a estructurar, ¿sí? Entonces, otra vez, pues cada uno
que lo que nos dice acá puede ser cualquier cosa. Cada uno pues ya tiene un concepto, ¿sí? Un adjetivo que es una emoción o bueno, Entonces a partir de eso ustedes pueden darse cuenta, ojo, que una tipografía puede expresar este tipo de emociones o sensaciones y se puede componer de varios elementos, pero por eso estamos haciendo este proceso. Entonces, cuando nosotros tenemos inspiración, pues mirar tipografías, consultar, métanse a internet, métanse a la biblioteca y saquen libros de tipografías. Yo, a ver, creo que tengo uno, pero creo que no está digitalizado. Hijo de madre, ya es viejito, pero hay algunas que otras que sirven. En la universidad de seguro que encuentran también algunos referentes. Internet es una puerta que nos abre muchísima información, entonces no es válido que digan no tengo referentes, no hay inspiración. Voy a ver tipografías, pero no necesariamente tienen que ser de mi concepto, no necesariamente, pero sí van a nutrir mi creatividad a la hora de proponer, porque ya conozco, ya he visto, he analizado. Lo que les digo, para mí, yo cuando uno de mis hobbies, lastimosamente, guilty pleasure, es cuando un amigo me dice, me acompañas a hacer remesa. A mí me encanta porque entre los anaqueles, yo en vez de estar viendo productos, lo que estoy viendo es diseño de marcas, estoy mirando logotipos, identidad visual, packaging, cómo es que está el visual del estante, cómo es que cómo les publiqué la otra foto de eso de Stevia o esa cosa que dije, por Dios, ¿cómo un diseñador puede poner una tipografía de esa manera? O sea, está gritando, soy un mal diseñador, no sé de qué pinche universidad pudo haber salido, espero que no sea un diseñador, sino alguien que tiene un conocimiento nada más como muy técnico y no un conocimiento específico. Para eso están ustedes aquí por la universidad, para hacer las cosas bien, ¿no? Bueno, aquí entonces también nos dice, bueno, si nosotros investigamos, pues revisen dentro de todos los ámbitos, tanto digitales como físicos, diferentes tipografías. Analicen cómo expresan, qué sienten, qué hacen sentir a las personas, qué pueden expresar, cómo pueden interpretarlas, ¿no? Entonces ya saben, ustedes tienen 5 grupos grandes, pueden decir, cierto, esta es una handwriting, no, mira, esta es una black letter, pues esta se ve mucho más oscura, mucho más pesada, esta se ve más alegre, más dinámica, esta se siente más elegante, más sofisticada. Bueno, otra más divertida. Tantas cosas que pueden expresar, ¿no? Una tipografía. Entonces, mucho cuidado con no pasarnos directo a bocetar y sin tener antes claro qué es mi concepto y haber tenido un paseo gráfico, por decirlo así, esos se llaman snacks creativos. Nutrir visualmente mi cerebro con muchas tipografías para analizar y alentar mi creatividad. Bueno, ahora nos dice este profesor que deberíamos tener en cuenta una regla única. Dice que debe ser apasionante para el autor. Entonces, pues de lo contrario, dice, el proyecto terminaría por como agotarnos, ¿sí? Entonces, cójanle cariño. O sea, entre los 3 conceptos vamos a mediar con cada uno, con cuál disfrutarían más trabajar para su ejercicio final. Sé que hay un poco de presión porque sí, obviamente va a haber una nota, pero disfruten esto. Estoy seguro que muchos de ustedes, esta va a ser la única vez que van a generar una tipografía digital. Entonces aprovechen lo que puede terminar siendo y nutrir parte de su portafolio. No todos los diseñadores lo tienen, pero entonces sí que nos da un poquito de versatilidad el hecho de crear tipografías, ¿no? De diseñarlas. Entonces, pues nada, a meterle ganas, a meterle cariño, esfuerzo a este último ejercicio, y nada más bonito cuando ustedes puedan tipear o que otra persona tipee la tipografía que han diseñado. De seguro que es una sensación muy bonita y les va a gustar, y a quienes les quede gustando mucho, pues de seguro esperaría que se abra la puerta a que una de sus ramas en especialización sería justamente el diseño tipográfico. Bueno, ¿cuáles serían nuestros objetivos? Y aquí es lo que viene cuando yo les digo que vamos a desarrollar una tipografía display, y tal vez algunos no me entienden. Aquí se va a aclarar. Vamos a diseñar A o B, ¿sí? Entonces, ¿por qué A o por qué B? ¿O por qué no diseñamos las dos? Bueno, pasa eso, que nosotros vamos a irnos por uno de estos dos caminos. En el A son fuentes que son para texto, y en el B son fuentes más para títulos. Nosotros nos vamos a ir por el camino B. ¿Por qué pasa esto? Pues que una fuente para texto
ustedes ya tienen que tener un poco más de experiencia. Nosotros vamos a ver de una manera superficial en algunas clases que nos faltan, un poco la morfología, los efectos ópticos, ¿sí? O canónicos que deberían manejar una fuente para texto. No quiere decir que nosotros no lo vamos a tener dentro de nuestro eje B, ¿sí? Que sería una tipografía display, que es una fuente más utilizada como para títulos. ¿Qué pasa? Que para hacer una fuente para texto hay que tener experiencia, hay que ser mucho más minuciosos, haber desarrollado también una técnica con la vectorización mucho más limpia. Entonces, bueno, espero que más allá muchos de ustedes se atrevan a generar una tipografía para texto. Mientras que por ahora pues vamos a proponer una display, es decir, para títulos. Nos va a dar un poquito más de libertad, pero no quiere decir que no vamos a seguir reglas, ¿no? Entonces, pues aquí ya lo que dice, lo que les estaba contando, tenemos reglas morfológicas dentro de una fuente o una tipografía para texto. Están desarrolladas más para una lectura extensa, es decir, para bloques de texto, y hay que cuidar incluso el color tipográfico. Son casi neutras y por eso pues tienen que tener más dedicación, y además poco distractivas, porque lo que les interesa es que se vean bien pero que sostengan más el texto. Mientras que las otras pues hay menos reglas morfológicas. No quiere decir que no las vayamos a tener, se van a dar cuenta que sí, que les van a quebrar la cabeza, porque no todas son fáciles, y que son más para lectura breve. Por eso decimos que es más para títulos, para subtítulos, en fin. Bueno, eso por un lado. Cuando nosotros hablamos de que ya una fuente display tiene un concepto evidente, es justamente lo que nosotros queremos, ¿no? Que cuando usted mire, cuando cualquier otra persona mire su tipografía, diga, ay, mira que es toda divertida, toda alegre. Sí, es que ese es mi concepto. Esta se ve toda triste, toda pesada, toda lúgubre. Bueno, que lo hagan bien, que de verdad ustedes puedan desarrollar el concepto tan bien que cuando se mire la tipografía lo exprese. Y ese es nuestro objetivo más importante. Bien, la personalidad de la fuente. Entonces ya tienen su primer ejercicio. Lo que digo, si ustedes empiezan a hacer ese ejercicio de mala manera, pues están cojeando. Bueno, de hecho, me parece mejor que esta clase quede grabada para que puedan consultarla por lo menos unas 2 vecesitas. Si tienen alguna duda, entrar al video y si se les olvidó algo otra vez, bueno, y entonces, pues por una parte, mejor que ha quedado consignada aquí para que los dos grupos puedan consultarla cuantas veces necesiten. Igual pues yo voy a estar ahí en asesorías para resolver cualquier otra inquietud y que avancen en sus procesos. Entonces ya tenemos, aparte de nuestro ejercicio, que lo van a anclar. ¿Qué pasa? Que ahorita pues sí, vamos a revisar, pero vamos a recibirlo más adelante para calificarlo, pero de momento no se dejen coger de tiempo, hagan bien el ejercicio. Ahorita colocamos una fechita, no se va a calificar porque no podemos, pero sí vamos a revisarlo, lo pueden pulir y luego lo calificamos. Pero sí tienen que tener muy claro esto. ¿Por qué? Porque dice, tenemos que tener referentes, y estos 3 referentes están implícitos dentro de ese ejercicio. Ahora, ustedes me van a desarrollar un pequeño manual, que es, como estamos viendo esta presentación, su manual puede ser así perfectamente, va a ser un PDF, me lo van a presentar. Entonces dice, mi concepto es este, y ¿qué es lo primero? Que tienen que tener antecedentes escritos, antecedentes o referentes gráficos, y finalmente los tipográficos. ¿Qué pasa? Que ustedes ya tienen un primer ejercicio, pero tienen que ampliarlo. Es decir, el ejercicio de personalidad tipográfica, donde desarrollan este personaje gráfico y tienen personalidad, pues lo pueden incluir dentro como un primer paso, o ustedes miran así como un segundo, pero por ejemplo puede ser después de esto. Pero si no lo colocan antes, colocan primero ese ejercicio, ¿no? Dicen, bueno, desarrollé estos 3, me quedé con este, consulté estas tipografías, propuse esta, el personaje es de esta manera, Bueno, vuelven a consignar ese ejercicio dentro de este PDF. Pero además de eso me van a ampliar dentro de escritos, es decir, consultar un poquito más respecto a ese concepto, ¿sí? De una manera un poquito más teórica. Del otro tendríamos esos referentes gráficos que no necesariamente, ahora, no son tipográficos, es decir, elementos que, entonces, pues por ejemplo, si yo tengo una que es, por ejemplo, enérgico, entonces, ¿qué imágenes me colocan eso? Entonces, pues, por ejemplo, no sé, un puño levantado y así, un sol, algo, no sé, imágenes que yo diga, esto es enérgico, si esto es energía. Entonces, referentes gráficos de cualquier índole, los consignamos allí. Entonces también decimos esto por esto es enérgico por esto otro, Y finalmente tipográficos, que ustedes ya tienen
Algunos dentro del primer ejercicio de personalidad pues pueden extender acá más referentes tipográficos diciendo estos me parecen que evocan tal, pues unas 4 tipografías, todas estas pertenecen a tal grupo y me parece que son enérgicas por esto o por esto otro. Entonces tener referentes de estas 3 categorías nos va a servir para direccionar muy bien nuestro trabajo, ¿vale? Entonces esto es importante porque ya va a ser nuestro PDF que abre nuestro manual tipográfico. Entonces, como se pueden dar cuenta, todos estos no son la misma letra, es decir, todos son A y cada una de ellas expresa cosas completamente diferentes. De seguro que si yo les digo por ahí filuda, la que ustedes buscarían, en la que ustedes dirían tal vez que es la segunda, esta de acá, y pues porque es muy evidente, pero si yo cojo y les digo, por ejemplo, pesada, y probablemente nuestro ojo y nuestra atención se lleve a esta. Luego que si les digo, bueno, juvenil, pues para mí podría estar por esta, ¿no? Esta de acá, que está acá. Entonces, luego una más infantil, para mí puede estar por acá, ¿sí? Esta miren que está toda cachicada. Bueno, hay otras que se sienten más clásicas, como estas. Otras que se sienten más curly, más tiernas. Miren, esta incluso femenina se siente con esa espiral. Esta está toda simplona. Cada una expresa formalmente algo, pero conceptualmente también tiene que estar bien sustentada, ¿sí? Entonces, a partir de eso, ya teniendo en cuenta todo eso, entonces miren, entonces en su presentación me dicen, ¿no? Esta es la exploración de tipografía, hay con texticos allá a los lados donde yo entienda. Es un manual. Me dicen, estas tipografías representan esto que me ayudan a resolver la mía. Y finalmente vamos a empezar y cogen y colocan ahí un apartado, ¿no? Pues un lenguaje de la forma, o sea, es decir, mi tipografía debería inclinarse a qué elementos. Entonces, miren que la línea, ¿no? Si podemos hacer que si es redonda, que se siente más orgánica, que si se siente más recta, y que si se siente onduladita, entonces va a evocar diferentes cosas, como nos vamos a ver, como los trazos, entonces por ejemplo los remates y la estructura morfológica misma de cada carácter pues puede parecer así, ¿no? Eléctrico. Entonces miren, mucho más diagonal, con mucha más decisión, ¿sí? El eje cuenta, el grosor cuenta. Entonces mucho cuidado con cómo el lenguaje de la forma va a ayudar a generar que nuestra tipografía pueda comunicar ese concepto. Bien, ahora sí, ya teniendo en cuenta eso, que es como todo lo técnico, nuestro manual luego, bueno, va a tener que explicar cómo desarrollaron su tipografía, ¿sí? Entonces van a consignar, recuerden que van a empezar a bocetar sobre el papel milimetrado, una vez que ya digamos, bueno, nos vamos por y una vez que ustedes ya propusieron una primera, pues vamos a bocetar más, hasta que empecemos a pulir esos caracteres, ¿no? Entonces vamos a dibujar, a borrar y a volver a dibujar. Bueno, mejor no borren, sino que déjenlo. Si nos funcionó, hagan otro y otro. Ha sido muy grato para mí mirar estudiantes que propusieron tipografías en el final de tercer semestre, que luego las utilizaron en otros proyectos de diseño, y nada más grato que ver que sí funcionaban. Bien, la síntesis visual entonces determina la personalidad. Están ancladas, ¿no? Una vez que yo haya conceptualizado muy bien eso, entonces voy a poderlo expresar. Por eso es una decisión muy importante cómo ustedes van a generar esa tipografía. Bueno, a partir de esto, acá en esta, miren, luego vamos a ver otras como técnicas. Acá vamos a explicar cómo se saca la caja baja. ¿Por qué? Porque la caja alta es un poquito más sencilla respecto a que recuerden que todas se parecen un poquito más. Entonces se establecen las astas verticales, las horizontales, como son las diagonales y las curvas. Y a partir de eso empiezo a mezclarlas, ¿no? Es un poquito más fácil dentro de la caja alta. Pero dentro de la caja baja, acá este profe nos recomienda que podemos desarrollar la caja baja primero desarrollando la palabra changosi, porque estas sirven para desglosar el resto del alfabeto, ¿sí? Entonces, si yo desarrollo dentro de mi tipografía estas letras, que son la C, la H, la A, la N, la G, la O, la S y la Y, pues voy a poder, ahí tengo astas verticales, astas diagonales, redondas, y a partir de eso empiezo a desarrollar las demás. Sí, entonces tenemos, miren ahí, curvas, rectas, diagonales, mixtas y casos especiales, como por ejemplo la S, que recuerden que tiene una espina. O el 2, que puede tener una espina. Son casos un poquito más puntuales. Bien, podemos analizar cómo están estructuradas. Entonces ahí miren, están todas amontonadas y vamos a analizar una por una cómo son sus contornos, sus formas,
y que unas con otras pueden empezar a compartir trazos. Ahí miren, se están superponiendo y se van a dar cuenta que algunas coinciden y otras no. Ahí estamos mirando que todas pertenecen como a un mismo ancho, en algún punto de un mismo grosor, Entonces miren, acá nos explican. Entonces pues por ejemplo, si ya tengo el Changossi, pues cojo la H más la O y pum, puedo sacar la B. Y si de la H más la O, pues para un lado contrario, pues puedo sacar la B. Entonces miren cómo van ustedes sacando el resto de letras a partir de eso. Bueno, eso de ajustes ópticos, pues lo que decimos, tenemos que ya entrar un poquito en detalle. Una vez que resolvamos ya el mapa de caracteres, toda nuestra paleta alfabética de números, signos, símbolos y demás, entonces nos colocamos a hacer estos ajustes ópticos. ¿Qué es lo que pasa? Porque van a regular el equilibrio entre el negro y el blanco, es decir, la forma y la contraforma. Recuerden que estamos siempre tratando con estos dos elementos que están inherentemente unidos y que ustedes como dicen, miren, por ejemplo, estos pequeños así, ¿no? Bueno, ya me quedó así, la H más la O, la B. Me queda muy tosca en este segundo momento, entonces yo cojo y digo, bueno, voy a analizar aquí, voy a hacerle una entrada diagonal redondeada para que sea más B. Y entonces obtenemos un resultado mucho más grato. Vamos a entender que esto nos ayuda a percibir la B más B que si estuviera de esta manera. Entonces, estas decisiones son ajustes ópticos que cada uno va a tener que explorar variantes y decidir cuál es el mejor para cada letra. En otra clase vamos a ver un poquito más los ajustes morfológicos o ópticos que se puedan dar. Bien, pautas de sistematización. Entonces, dentro del manual ustedes cogen y dicen, listo, ya primero desarrollen el papel miniaturado, toman fotos, la escanean, suben eso para mirar cómo en el PDF es el resultado. En las asesorías vamos a ver, me llevan el papel miniaturado y van a bocetar muchísimo hasta resolver cada uno de los caracteres. Bien, vamos a tener en cuenta que ustedes van a determinar un número de anchos. En este caso, por ejemplo, tenemos 5 tipos de ancho y ahí están clasificados por color y por una línea punteada. Entonces nos dice, miren, por ejemplo, el ancho de la contraforma es este, pero tenemos otro tipo de anchos. Entonces tenemos, por ejemplo, el ancho de curva, el ancho de recta, el ancho de horizontal de curva y el ancho de horizontal. Entonces vamos a empezar a jugar con esos anchos, ¿sí? Pero entonces tenemos que regular, son unas reglas que ustedes pautan. Entonces así, como están viendo esta página, en su manual cada uno tiene que explicar los anchos, así también si quieren se guían con esta A, B, T, G, pero cada uno con su tipografía y determinan los anchos que tienen, que si son un poquito más, que si son 6, que si son 7, que si son menos. Bueno, sí, pero tienen que ser los justos, ¿sí? O sea que ustedes tienen que utilizar esas pautas en la mayoría de los caracteres. Entonces, muy bien medido cuáles son esos anchos que se van a utilizar, tanto para las formas como para las contraformas. Es decir, ahí no está estipulado, por ejemplo, el de los ojitos, de la panza, de la A, pero deberían, ¿no? Tal vez ese se ajusta a otro tipo de elemento. Bien. Entonces miren ahí cómo ustedes pueden desglosar estas astas, diagonales, curvas, formas y contraformas, y a partir de eso estructurar muy bien el resto del abecedario. ¿Sí? Miren ahí el cambio, de cómo se construye en cada una. Y bueno, las letras comparten rasgos, pero deben ser distintas entre sí. Entonces, bueno, mucho cuidado con eso. Luego de todo esto pasamos a la digitalización, que es un proceso que tal vez sí nos va a sacar canas, porque van a tener que dedicarse en sus casitas a echarle al tutorial, así, porque pueden haber diferentes programas que nos ayuden. Ahora hay unos un poquito más actuales, pero lo primero que tenemos que hacer es, bueno, Illustrator, tener pues la última versión, lo normal. Esta es una viejita, la que estamos viendo, que es la CS5. Pero nos va a explicar lo básico, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Recuerden nuestro amado renglón tipográfico. Entonces, para digitalizarla nosotros tenemos que anclarnos a ese renglón. Por eso en el papel miniaturado ustedes ya tienen que tener definido la altura de X, las ascendentes, las descendentes, la de la caja alta, la de las versalitas, si es que es el caso. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que el renglón tipográfico va a tener 1100 puntos, por lo cual vamos a representar el renglón tipográfico en esto. Mira, aquí nos están diciendo, ¿no? O sea, voy a abrir un nuevo documento en Illustrator, es su tipografía. Bueno, en este caso solo ha hecho una mesa de trabajo y nos dice, la altura es de 1100 puntos. Bueno, pues lo coloca de 4000, puede ser de luego en otras mesas de trabajo, porque se van a dar cuenta que van a organizar allí en ese renglón los diferentes caracteres.
Recuerden que estén en puntos, no en centímetros, porque si no, vean, esto es clave. Si lo colocan en otra medida desde el Illustrator, luego al pasarlo a otro programa para que se genere la fuente digital, pues la vamos a embarrar. Entonces, que esté en puntos, y lo importante es, bueno, si este tiene más o tiene menos, pues bueno, luego replico. Pero este es súper importante, 1100 puntos para poder desglosar mi renglón tipográfico. Entonces ahí está, ya conocemos el renglón tipográfico. Entonces hacemos unas líneas guía para que dentro de esto queden los 1000 puntos de alto. Es decir, dejamos 50 y 50k para que tengamos de esos 1100, 1000 dentro de este momento. Ahí nos dicen, ¿no? Excedente de 50 y 50. Vale, entonces pues, por ejemplo acá como nos dicen, ¿no? Insertar la imagen de tu fuente. Si este fuera pues el calco, esta pues es una tipografía display sin una de texto. Ustedes van a tener su calco, su escaneado del papel milimetrado, y lo colocamos allí para empezar a vectorizar. Entonces a partir de allí nos está diciendo que una buena sugerencia es dentro de los primeros que yo vectorice, que tenga una caja alta con un acento, es decir, con una tilde, para mirar hasta dónde llegaría mi renglón tipográfico. Y ahí se sobredimensiona justamente todo el renglón tipográfico, ¿no? Entonces a partir de eso, aquí pues no lo dice, pero mira, aquí está línea base, altura X, altura de las mayúsculas, ascendentes, descendentes, ¿sí? Aquí de hecho falta este nombre de la descendente, ¿no? Entonces, ojo, ya desarrollamos nuestro renglón tipográfico. Y a partir de eso, lo que nos dicen, ¿no? Si bien tenemos, como lo habíamos visto en otra clase, dos tipografías completamente diferentes, como la perpetua o la helvética, pues que ambas comparten el renglón tipográfico. En este caso, ambas tienen 200 puntos, pero están distribuidas de diferente manera, ¿sí? Entonces, bueno, cada uno de ustedes va a distribuir en ese renglón tipográfico en una base de 1100 puntos y en uno de 1000, dejando 50 y 50 para poder estructurarla allí. Bueno, entonces vamos a calcar las letras, pero aquí sí vamos a tener mucho cuidado con la ortogonalidad del vector. Es decir, que mis vectores, cuando yo tenga estos puntas de ancla, se me vayan normalmente a ángulos rectos, es decir, a 90 o a 45, o bueno, que sean muy limpios, ¿sí? Entonces vamos a tener cuidado. ¿Qué es la ortogonalidad? Esto está bien, esto es la ortogonalidad del vector. ¿Y qué está mal? Esto, ubicar muy mal los puntos. Miren cómo un punto bien ubicado me puede generar una forma muy uniforme, muy limpia. Esto no está ahí, esto se estaría creando encima del calco, ¿no? Del que yo he hecho a mano. Pero aunque aparentemente dice, ay no, pues si estoy bien, tengo pocos nodos, en realidad este es el correcto. Ubicar los nodos de tal manera que mis ángulos estén muy bien distribuidos dentro de cada carácter. Entonces, esto lo voy a analizar, porque yo obviamente les voy a pedir los archivos en crudo y voy a mirar la ortogonalidad que ustedes hayan manejado. Que hay algunos conceptos que necesitan, el mío es desarrancado. Nada, también una tipografía que sea caótica, que sea con movimiento, pues tiene que tener los nodos bien puestos, ¿sí? Entonces mucho cuidado con eso. Y con el manejo de los puntas de ancla. Entonces, bienvenida a la ortogonalidad del vector. A partir de eso, entonces empiezan a desarrollar ustedes todo el abecedario, todo el mapa de caracteres. De seguro me hacen acuerdo, por favor, de subirles este PDF. Bueno, espero subirlo ahorita junto con el video de la clase para que lo consulten cuantas veces también quieran. Y dos, que me pidan luego de subirles otras guías para que ustedes puedan tener en cuenta también cómo desglosar el abecedario, pero con las exigencias. Ahí tengo como una pequeña guía donde dice qué es lo que debe tener. Entonces va a tener caja alta, caja baja, números, signos y símbolos, y hay algunos pues en específico que vamos a trabajar, ¿vale? Bien, uno de los programas que una vez digitalizada la fuente, o sea, yo sé que en esta clase lo estamos viendo muy rápido, pero no se van a dejar coger de tiempo, tenemos que trabajar en sus espacios, ahí van a tener que trabajar desde su casita muy puntual, y en el taller nos dedicamos a las asesorías para que ustedes puedan desarrollar esta tipografía. Uno de los programas que nos va a servir es FontLab. Pues ustedes pueden consultar, pueden bajar como pueden bajar otros, ¿vale? Ya es responsabilidad de cada uno de ustedes, con la interfase que se sienta mucho más cómoda para poder generar el archivo digital de la fuente. En este caso es FontLab Studio 5, de seguro que hay nuevas versiones, pero acá ya nos empieza a explicar. Ahora, si bien
Lo vamos a ver aquí muy rápido. Igual este archivo, les digo, se los voy a subir, lo pueden consultar. Voy a subirles otro manual del FontLab que también tiene sus añitos, pero es muy bueno, muy detallado, que nos puede guiar. Así como cuando miramos un tutorial de Illustrator, pues en cualquiera de sus versiones nos va a ayudar. Y también el FontLab nos va a ayudar a entender si yo descargo cualquier otro programa que me permita generar la fuente digital, pues se parecen, ¿no? Tienen cosas en común. Así como Corel y Illustrator, pues tienen cosas en común al ser unos programas para vectorización. Bien, entonces acá lo que nos dice es que, bueno, siempre cómo nos ayuda a preparar el archivo, entonces cómo abrimos una nueva, y lo básico de todos estos programas, lo que digo, ustedes van a poder escoger qué programa van a utilizar para poderla generar. Entonces sí le van a tener que dedicar tiempito a eso desde sus casas, ¿sí? A generar. Yo les voy a subir videos, nos vamos a apoyar obviamente en algunos cursos, pues tampoco que los voy a dejar ahí abandonados, pero sí necesito que los miren los cursos. Sí, yo no voy a poderles resolver a cada uno. Profe, se me copió la letra por donde no era, no, nunca me aparece, se me aparecen los contornos. Hay tutoriales, les voy a subir algunos videos y tenemos que ir cacharreando. Esto, como todo, tenemos que cacharrear para, entonces no se dejen coger de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Lo básico, pues que una vez que creemos un documento nuevo, sí, nos va a pedir algunas especificaciones dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, qué tipo de tipografía vamos a hacer. Lo normal, recuerden que podría ser, ojo, lo que les decía, estas terminaciones, ¿se acuerdan de TT, que es TrueType, o OP o OpenType? Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces acá en este caso nos está recomendando alguna, que es esta, pero en realidad nosotros podríamos hacerla no necesariamente para Mac en este caso, ¿no? Entonces tenemos que escoger muy bien en principio, pues que sea para Windows. Una vez que tengamos eso, bueno, explico, todos estos programas se basan casi en lo mismo. Tenemos acá el mapa de caracteres. Si se dan cuenta, esta tablita que está acá es el mapa de caracteres, y el mapa de caracteres es el que vamos a ir llenando. Se dan cuenta que en el mapa de caracteres tenemos la situación de cada uno de los elementos que yo voy a ir ingresando. Es decir, tengo un asterisco, tengo un más, tengo cada número en su casillita, y uno abre esa casillita y a partir de eso yo cojo y voy pasando del Illustrator a mi carácter, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando lo pasemos, pero nosotros vamos a respetar algunas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo abrí la A, ¿no? Y aquí voy a empezar a determinar las medidas del renglón tipográfico. Cada uno va a tener medidas diferentes porque cada tipografía es diferente. Entonces nadie va a poder copiar esto. Entonces abro esto, determino las grids que son, ¿no? Pues para cuadrar cada uno de estos, ¿sí? Y acá ya nos dice, pues por ejemplo, vean aquí, acceso al panel capas. Dentro del panel capas a veces esto nos confunde y es un poquito más o menos como vamos a ir a generarlo. Y acá nos dice que deberíamos desactivar la visualización de capa de fondo, que es opcional, pero pues es una recomendación. Y a partir de eso coge y nos dice que activemos la de visualización de cuadrícula para poder ubicar un poquito mejor nuestros caracteres. Bien, y establecer la métrica. Lo que decíamos, el renglón tipográfico se va a trasladar a este momento, ¿sí? Entonces miren, aquí ya bajé las líneas, ¿no? Entre cuál es la altura de X, cuál es la altura de las mayúsculas, cuál es la ascendente y la descendente. Tienen que cacharrear esto. Yo sé que aquí lo estamos viendo de pasada, es una primera introducción, hay manuales en internet, les voy a subir otro PDF un poquito más grande, pero pues esto es más allá. Lo que les digo es que les estoy advirtiendo, y recuérdenme subir ese otro PDF, es que avancemos primero con el papel milimetrado, ¿sí? O sea, revisamos en cuanto podamos la siguiente asesoría, cada uno lleva sus ejercicios de personaje y nos vamos por uno. Empezamos a bocetar mucho la tipografía sobre el papel milimetrado. Una vez que definamos eso, empezamos a vectorizar en Illustrator. Después de que ya digamos, estoy contento con esta vectorización, empezamos a trasladar nuestra tipografía al FontLab o cualquier otro programa. Glip es otro que también les va a servir. Y empezamos a revisar, ¿no? Entonces ahí miren, al desbloquear las vertical metrics y ajustar la línea base para poder anclar nuestro renglón tipográfico. Anclamos así las demás, la altura de X, ascendentes, descendentes y mayúsculas, para que quede bien organizadito. Recuerden que tenía 1000 puntos, entonces este lo detecta de esa manera. Ahí no tendríamos
problema. Nos dice una de las cosas que siempre se presenta en el FontLab es que le doy control C, control V, ¿no? Cojo el control C, la A del Illustrator, la pego en FontLab y se pega en la esquina. A veces no me pega y se está pegando en una esquina bien allá, toca irla a rescatar por allá en una esquina. Pero también suele pasar esto, que a veces cogen y no se les ven los rellenos y entonces como si fuera esta contraforma se llena. Entonces ahí miren, presionar la opción para ver rellenos si es que no nos vaya a hacer como falseado allí. Entonces si es que llega a pasar eso, entonces seleccionar el trazo que está fallando, ¿sí? En la capa correspondiente, y con el clic derecho y revertir el contorno pues vamos a poder solucionar eso. Voy a escribir cada letra en su casilla, porque aquí si ya cogemos y empezamos, ahí estaban en la A, no vayan a dejar más de una letra. Y ojo, recuerden, por ejemplo, los acentos, cada uno tiene su casillita, es decir, la A tiene su casilla, en caja alta, en caja baja, pero la A también tiene dos casillas más, porque tiene que ser la A mayúscula con acento, la A minúscula con acento, la diéresis tiene también cada una de las vocales. Tengan en cuenta que cada uno de esos tiene, recuerden que somos un alfabeto latino, así que necesitamos acentos, diéresis y demás. Bueno, vamos pasando allí, ¿no? A veces quedan muy alejadas, pero las vamos cortando y las vamos colocando donde corresponden. Lo que decía, a veces control C, control V y se van a la pinche miércoles. Aquí se la alcanza a ver, pero a veces se está copiando. Imagínense ustedes que queda como por acá, así ya, si yo subo el grid hasta acá y entonces queda en una esquinita, o a veces por acá en la otra esquina. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso, que se me pegan por allá, bien lejos. Otra de las cosas que nos va a permitir este programa es determinar el espaciado, y recuerden que yo debo primero determinar el tracking para después resolver nuestro querido kerning. Dentro de los cursos que vamos a ver, Wete, que es uno de los que nos va a ilustrar mejor también cómo hacer este proceso, o tiene otras técnicas, lo importante es que ustedes descubran con cuál se sienten cómodos y puedan generar el mismo resultado. Pues Wete también nos va a dar unas guías respecto a cómo resolver el tracking con una fórmula matemática muy fácil, y también el kerning. Entonces, bueno, eso lo dejamos también un poquito más allá, y si no, pues de seguro grabo la clase para que también ustedes la puedan ver en cualquier momento, pero si no, Wete nos va a explicar también en el curso. Entonces, a partir de eso, ustedes cogen y empiezan a conocer que la interfaz les va a permitir a veces con atajos de control pues tener un cosito de un espacio de libertad, y otro para solucionar cosas más fácilmente. Entonces en el caso de las metrics sí que nos va a ayudar a resolver los espaciados de una manera mucho más fácil este tipo de programa. Bien, ahí pues por ejemplo nos dice que entramos a las metrics y empezamos a generarlas, ¿no? Entonces ahí viene que se le pueden aplicar algunas como a otras en específicas. Entonces Wete sí nos va a explicar una fórmula matemática de cómo generalmente poder resolver el tracking. Una vez que resuelvan el tracking ya solo sería revisar cuáles son los que nos dan problemas de kerning. Entonces van a partir de allí, bien, nos dicen que en el window, en el panel, en el preview vamos a poder apreciar el espaciado. Este momento es bien bonito porque ustedes van a aquí poder mirar cómo realmente su tipografía, miren ahí van a tipear y cómo su tipografía ya empieza a aparecer desde que ustedes tipean en el computador. Entonces miren que ahí por ejemplo la O como que todavía tiene mucho espacio, y entonces ahí ya empezamos a decir, ok, entonces me falta espaciado entre las verticales junto con las curvas, entre las diagonales junto con las verticales y demás. Tenemos que preparar bien esa Changosi, probar Changosi allí también es bueno pues para mirar el espaciado, pero luego vamos a ver otras combinaciones, ¿vale? Entonces, y aquí lo que dice, en el New Metrics Window podemos espaciar de forma individual. Entonces ahí uno mueve y pues más un poquito al ojo tal vez, pero teniendo en cuenta algunas reglas, ¿no? Con respecto a la morfología de cada carácter. Lo que digo, o sea, pues que si es recta y gobierna pues las verticales, entonces pues tiene más espacio, así como la L pues va a tener que cerrarse muchísimo más que otras letras. Mientras que algunas que sean curvas como curva y recta como la D, pues de un lado va a tener otras características de espaciado que del lado izquierdo que del derecho. Y así vamos resolviendo el espaciado. Una vez que resuelvan el tracking, pues recuerden que vamos a tener que resolver el kerning, entonces espaciados específicos de algunos problemas entre dos letras o hasta tres. Y de ahí pues que si pueden proponer ligaduras, que son caracteres especiales, recuerden. Bueno, las tildes, ya lo que he dicho, miren, ahí está la tilde y está normalmente, si yo ya he anclado
en algunos programas, no en todos, revisarán. Si yo incluyo la tilde, pues se me activan de una en todas las vocales, pero si no, pues me toca hacerlo manual, ¿vale? Y miren ahí cómo la cliqueo en la otra, y si yo ya tengo la llena aquí arribita, es decir, yo ya tengo ese carácter aquí, que sí está, si dan cuenta que está en blanco, y ya tengo la tilde, al cliquear automáticamente se genera él solito, las combina. Entonces esto nos ayuda, lo que decía, a ahorrar tiempo y a digitalizar la fuente de una manera mucho más rápida, ¿vale? Entonces miren, ahí sí ya, si yo ya tengo, miren que aquí ya están, pero están colocadas ya, la I, la O, la U. Entonces yo cliqueo, y si tengo este carácter también de acento allí, pues se me van a activar ya automáticamente, ¿vale? Bueno, luego acá nos dice que este nos permite generar ese es un archivito que puede comprobar como una tarjeta de datos de la fuente, de la tipografía. Entonces ahí, por ejemplo, incluso pues ustedes van a bautizar su fuente. Entonces, ¿no? ¿Cuál es el nombre de qué familia es? ¿Cuál es el peso? Miren, ahí es itálico, es bold, es que es normal. Ahí ustedes ya saben cuáles son todas las variantes, cuál es su estilo, e incluso quién es el creador, por ahí de seguro también va a aparecer, ¿sí? Entonces, bueno, se llenan algunos, aquí nos explican, ¿no? Entonces, bueno, en este caso es mi tipografía, es regular, pertenece a las normales, bueno, empiezo a llenarlo. Por ahí nos están diciendo cuáles son los básicos. Y aquí lo que decíamos, ¿no? Vienen, por ejemplo, los de OpenType. Recuerden que son tipografía de abiertas, es decir, que pueden permitir alguna modificación por parte de otras personas. Bueno, ahí el copyright, que sea de ustedes, pues que si van a tener si le van a dar algún uso público, pues que no sea comercial, y de lo contrario, pues que les paguen. Sí, entonces bueno, ahí ya nos explica cómo llenar esos datos, y pues finalmente cómo lo podemos guardar. Entonces ahí cómo exportarlo, y a partir de eso ya aquí simplemente es como corregir y mirar algunos detalles dentro de la interfase. Y ya le exportan, aquí en el caso que sea OpenType, y ustedes ya pueden instalarla con ese OpenType en cualquier computador, y que la gente pueda utilizarlo. Entonces ustedes me van a entregar ese archivito. Miren, en este caso es esta tipografía creada ahí, un caso de estudio, y es de Chile, y miren ahí cómo está aplicada en unos elementos de señalética, que eso lo vamos a ver en quinto semestre, ¿vale? Entonces bueno, aquí está esta página de donde ha sido tomado gracias a este diseñador. Yo se los voy a subir, y lo que sí les recomiendo, por favor, chicos, avancen mucho. La próxima clase, pues que tengamos asesoría, lleven sus 3 fichitas, decidimos cada uno con cuál quedarse, se corrige si no está del todo pulido, o sea, llévenla ya terminada, pero si no está todo pulido, pues les corrijo, porque pues recuerden que todavía no se puede calificar. Entonces pues tenemos esa ventaja. 2, en serio, no se dejen coger del tiempo, tenemos mucho trabajo para estos últimos días que tengamos. Entonces pues lo que digo, flexibilidad para que ustedes avancen, asesorías más en clase, y de seguro si podemos avanzar con estos videos para que cada uno pueda verlo en su casa y repetirlo, pues bienvenido. La próxima clase recuerden que debemos firmar el compromiso para ver qué cambios tenemos. En realidad eso no me preocupa mucho, en cuanto ya tenemos muchas notas, entonces cada uno de por sí ya se podría computar una nota, pero sí necesitamos este ejercicio para finalizar y darnos por bien servidos en que han sido instruidos dentro de las generalidades del diseño tipográfico. Entonces, chicos, la próxima clase cada uno lleva su ejercicio de personalidad tipográfica, y vamos a irnos por un camino. 2, tenemos un ejercicio de forma y contraforma, también llévenlo pues para mirar cómo va. Y 3, tenemos un ejercicio de palabra e imagen. Espero que ya hayan visto esa clase. Y yo dentro de poco espero a ver si alcanzo hoy a subirles cuáles son los conceptos que deberían trabajar cada uno. Recuerden que son 3 de palabra e imagen. Bueno, chicos, entonces y subirles el formático en el que debe ser. Recuerden que es de 20 por 20. Eso, chicos, espero verlos pronto. Ya me hace falta mirarles las jetas. Entonces avancen mucho. Nos vemos pronto. Que estén muy bien.